Buenas noches, en este momento estamos con el señor Kevin Baldovino, quien es un líder social de un sector de la ciudad de Sincelejo, el cual queremos que nos aclare algunas dudas sobre cultura política, en las cuales le vamos a hacer una serie de preguntas y él nos aclarará algunas dudas. Señor Kevin, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, buenas noches, Lucía. Te comento que todos pensamos que Estado, gobierno y país es lo mismo, pero en sí son cosas diferentes. Por ejemplo, la nación. La nación es donde tenemos un grupo de personas que comparten una etnia, unas costumbres y unas idiosincrasias. Tenemos un país que es donde se constituyen los 4 elementos constitucionales, los cuales son la población, el gobierno, el territorio y la soberanía. Y tenemos el otro. ¿Cuál es el otro? Buenas noches, estamos con el señor Kevin Baldovino, quien es un líder social de un sector de la ciudad de Sincelejo, quien nos estará aclarando algunas dudas sobre cultura política, en el cual estaremos haciendo unas preguntas para aclarar muchas dudas que tenemos tanto el público como yo. Y pues empecemos con la primera. Señor Kevin, ¿qué diferencia, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas noches, Lucía. Bueno, para contestarte esa pregunta hay algo que es bastante confuso. Todos pensamos que es igual, pero no, todo es diferente. Por ejemplo, el Estado es lo que constitucionalmente le llamamos la composición de los 4 elementos. E internacionalmente es reconocido. Los 4 elementos que son la población, el territorio, la soberanía y un gobierno. Ahora, la nación. ¿Qué es la nación? Es un sector o una población donde se compone de etnias, las cuales tienen similitudes, idiosincrasias y costumbres parecidas. Podemos decir entonces que un Estado puede tener diferentes naciones. Ahora, gobierno no es sino la organización política que le damos a cada una de ellas. En este caso te pongo por ejemplo Colombia. Colombia es un Estado, un país. En ese caso, digamos, Colombia es Colombia, pero tiene diferentes naciones. Por ejemplo, la región antioqueña es una nación y la región costeña es otra nación. ¿Por qué? Porque comparten diferentes etnias y diferentes costumbres. Por eso se les llama nación. Pero mira que dentro de todo, ya que es un país conglomerado, tenemos un gobierno que maneja todas esas naciones. Por lo tanto, son diferentes. Ok, bueno, entonces ya aclarando ciertas dudas sobre la diferencia y las similitudes que tenemos entre Estado, nación y gobierno, tenemos claro de que no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Por ejemplo, una similitud clara es que todas necesitan una población. ¿Para qué? Para ser manejadas. ¿Por qué? Por un gobierno. Ok, señor Kevin. Bueno, entonces ya tenemos esta duda clara, entonces vamos a proseguir con la segunda pregunta. Sí. Señor Kevin, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, sí. Es una línea bastante delgada, es algo bastante estrecho. Digamos, la democracia es la forma de participación política que tiene el pueblo. La forma como el pueblo, las personas, los ciudadanos participan en la organización política de una democracia. Ya. Ahora, participación política es ir y hacer uso de los derechos que nosotros como ciudadanos tenemos para poder elegir una forma democrática. En este caso, ¿cuándo estamos participando políticamente? Cuando estamos eligiendo un presidente. Hacemos uso de nuestro derecho al voto y vamos a elegir un presidente. Eso que se llama participación política. Ya, a la vez democracia. ¿Por qué democracia? Porque es que democracia no es sino participar políticamente en las decisiones del Estado o la nación, como lo estamos llamando en el momento, ya sea regional o sea nacional. Claro, entonces pues en sí sería como estar participando en cada evento que se haga
en cualquier tipo de democracia que se haga en nuestro país. Por Es ejemplo, correcto. cualquier... Es la participación que nosotros como ciudadanos le damos a los eventos democráticos. Eso se llama participación política. Claro, por medio de los ciudadanos hay que tener en cuenta que el que está como político es otro punto de vista diferente. Ah, ok. Bueno, aclarando lo que es la política y la democracia, pues nos damos cuenta que el señor Kevin nos da un buen concepto, el cual tenemos que tener claro en el momento de tener las similitudes que hay entre participación política y democracia. Ok, señor Kevin, entonces vamos para la tercera pregunta, ¿Sí? que sería, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y el político? Bueno, mira que si empalmamos esta pregunta con la anterior, nos damos cuenta que estamos haciendo referencia a algo similar. Sí. Similar, pero no lo mismo. Por ejemplo, política. Política es la participación que hay de la forma de organización del Estado. ¿Para qué? Para dominar o manejar o controlar la población que hay en general en un Estado o en una nación. Nación refiriéndome, por ejemplo, a un departamento y Estado refiriéndome al país en general como Colombia. Ahora, ¿qué es política? Es la manera como nosotros manejamos, como nosotros tenemos organizados las funciones que tiene el Estado para con el pueblo o para con las personas, en lo que es política. Y que, repíteme por favor la última parte. ¿Cuál es la diferencia entre la política y el político? Bueno, ahora nos vamos al político. El político no es sino la persona que está dispuesta a asumir las responsabilidades que se necesitan para poder llevar o mantener una línea y un orden en una democracia. O sea, que sería exactamente el actor pues, de la democracia en ese momento. Es el representante, Okay. es el representante de la democracia. Ah, ok. El representante de nosotros mismos del pueblo. Hay una teoría que es la teoría kelseniana, de la cual dice que nosotros como ciudadanos no somos totalmente libres, ya que nosotros nos desprendemos de un poco de nuestra libertad para brindársela a una sola persona, así generarle el poder para que nosotros podamos ser gobernados. Ok, señor Kevin. Bueno, entonces ya el señor Kevin nos aclaró la duda sobre político y la política. Político es quien realiza las funciones y política es la forma en cómo realizan las funciones. Ok, señor Kevin. Bueno, entonces nos iríamos para la cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, es una pregunta bastante compleja. La cultura política es compuesta principalmente por la voluntad del pueblo, pero hay que ser realistas. Eso en Colombia no se da. Entonces, si nosotros nos vamos a ver en Colombia la cultura política, podemos ver que es la dinastía política que se maneja en una familia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, aquí en Sincelejo manejamos mucho la dinastía política de los Queset, la dinastía política de los Fernández. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no lo tenemos como una cultura en el tema de que vamos a votar, vamos a esto, vamos a cambiar, vamos a hacer un cambio, vamos a prosperar, vamos a mejorar, vamos a llenar o a cumplir con el llenar las necesidades que tenemos como sociedad, sino que lo miramos desde el punto de vista es el alcalde, el hijo del alcalde, el sobrino del alcalde y el primo del alcalde. Entonces, dentro de la cultura política que manejamos nosotros los cincelejanos está reelegir a los mismos corruptos siempre. Eso es una cultura política. Ahora, si nos vamos a los elementos no son sino la oportunidad que nosotros le damos a esa misma persona, a ese mismo político, para que nos represente en esos cargos, que acá en verdad lo estamos utilizando desde un punto de vista erróneo. O sea que una conclusión de la cultura política, por ejemplo, en nuestro país, sería ser, pues, ¿cómo te diría? Ser como los representantes de la misma genealogía que vienen. Bueno, digamos que si hablamos de árbol genealógico, precisamente puede ser o no puede ser, teniendo en cuenta lo siguiente. Sepamos que hay familias que se dedican en verdad a la política y lo hacen bien, entonces eso no hay que discriminarlo. Hay muchas personas que se dedican a la política y están enfocados a eso siempre, a su deber social, porque es que la política es una responsabilidad y un deber social de todos.
sea, no quiere decir que sea de una persona. Ahora, si nos vamos a cultura política como tal, es la cultura que nosotros tenemos como ciudadanos para elegir nuestros políticos. Ya, ahora, también, no solamente ese es uno de los puntos, uno de los elementos de la cultura política. La cultura política también se puede ir en el tipo de elecciones, cómo se manejan las elecciones. Por ejemplo, hay otra cuestión que es de cultura política, como es la compra de votos. Aquí se maneja mucho el tema de la compra de votos. ¿Pero por qué? Si yo después voy a reclamar que porque esa calle no la han hecho, o porque esa calle está rota, o porque ese puente no lo han terminado, ¿cómo lo voy a hacer si yo vendí mi conciencia vendiendo un voto? Eso también es una mala cultura, una mala práctica de la cultura política. ¿Ya? O sea, claro, tengamos en cuenta que no nos podemos enfocar solamente en los puntos negativos, también hay puntos positivos como son, queremos mejorar. Ahora, si vemos el avance que ha tenido Sincelejo últimamente, nos damos cuenta que ha sido un avance bastante notorio. Sí, claro. Bueno, entonces ya aclarando esta duda sobre la cultura política, bueno, vamos a finalizar con una última pregunta, señor Kevin. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes de los ciudadanos? Bueno, te digo que en respuesta a esa pregunta generalmente todo el mundo quiere saber los derechos, pero nadie sabe los deberes. Ser ciudadano es participar activamente en las decisiones que se tomen en comunidad. Por ejemplo, aquí en la región donde estamos, casi no se ve, digamos, los representantes de los barrios. Casi no se ven las acciones comunales funcionando. Muy pocas veces los ves en las propiedades horizontales como son condominios o algo así. Pero realmente el ser ciudadano es más que todo la participación que tenemos activamente en las decisiones políticas y organizacionales del sector donde estamos, el país donde estamos, la nación donde estamos, el estado donde estamos. Por favor, ¿me lees la última parte? Sería cómo define pues los deberes y derechos del ciudadano. Bueno, todos sabemos que hay deberes y hay derechos. Nosotros Sí. como ciudadanos tenemos derechos a ser escuchados, tenemos derecho a participar en la política, tenemos derecho a que también podemos ser elegidos como políticos, cualquier persona, siempre y cuando reúna las características constitucionales, pero también hay que tener en cuenta que también tenemos deberes. ¿Deberes como qué? Por ejemplo, muy complicado es el tema de las basuras. Ya, nuestro deber es ¿qué? No tirar basuras al piso. Nuestro deber es ¿qué? Tratar de no quemar, no formar incendios. Nuestro deber ¿qué es? Respetar las señales de tránsito y las señales peatonales. Nuestro deber ¿qué es? Respetar las calles. Nuestro deber ¿qué es? Respetar al prójimo de al lado o al vecino, no poniendo unas bullas, no poniendo, digamos, un volumen exagerado de un equipo, no formando una parranda. ¿Para qué? Para que esa persona pueda descansar igual que nosotros. ¿Ya? Esos son deberes ciudadanos que prácticamente se han ido perdiendo. ¿Ya? En nuestra cultura costeña prácticamente manejamos las cosas como que bastante folclóricas. Muy buena afirmación. ¿Qué te digo? Si manejamos las cosas así tan folclóricas, nosotros nos está haciendo bastante peso y bastante efecto el tema del nuevo Código Nacional de Policía, que lo que busca principalmente es controlar las relaciones entre los ciudadanos. ¿Para qué? Para que no se vuelva un problema social o un problema del Estado. Ok, bueno, ya con esta pregunta culminamos, pues ya nos damos cuenta de los conceptos que nos da acá el líder presente, que pues nos aclaran mucho las dudas que tenemos, porque como ciudadanos a veces no sabemos pues cuáles son los derechos que tenemos, más no los deberes. Entonces, muchas gracias, señor Kevin, y bueno, muchas gracias.